Buenas tardes. En esta ocasión les voy a dejar este video en donde vamos a trabajar un poco acerca de la plataforma de Blink. En este caso la vamos a utilizar con MicroPython. Y para eso lo primero que vamos a realizar pues es presentar un poco esta plataforma y mencionar qué es lo que es en sí. Ahorita les doy un pequeño contexto. Ahorita está muy de moda lo que es el IoT, la inteligencia artificial. Y hay diferentes plataformas que nos ayudan a nosotros a tener de cierta manera algunos elementos en lo que ahora conocemos como nubes, como por ejemplo Google Drive, en la de Microsoft OneDrive, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el sector o en el entorno industrial, pues también disponemos de diferentes plataformas y una de ellas pues es Blink. Blink se adapta un poco más a la cuestión doméstica, así lo veo yo, pero también lo podemos adaptar al sector industrial. Asimismo también pues tenemos otro tipo de plataformas, en este caso que se enfocan más al entorno industrial. Aquí les voy a presentar dos. En este caso va a ser una de Blink y la otra sería TeamSpeak, que corresponde a MathWorks. ¿Okay? Vamos a mencionar primero, en este caso, la plataforma de TeamSpeak. Y les adelanto, habrá un video más adelante de la utilización de esta plataforma, ya que una de las ventajas que tiene pues es que voy a poder procesar la información, en este caso que yo aviente hacia la nube. ¿Okay? Es un poco más, así lo veo yo, en el sector de la industria, puesto que me permite hacer diferentes análisis con los datos recolectados, ¿no? Más de industria y datos científicos, lo podemos decir. Mientras que Blink mmm, pues se vende también en el sector industrial, pero el enfoque que yo le veo es un poco más al área de domótica. Entonces, esta es otra plataforma que ustedes pueden utilizar. Aquí les voy a dejar el enlace. La página se llama osblink.io. Ingresan a esta plataforma y pues aquí podrán ustedes observar algunas cuestiones que ya trae. Por ejemplo, aquí vemos un código de base para utilizando Arduino. Entonces aquí me dice algunas otras características de este software. Y bueno, pues desde los países donde están y todo, algunos blogs, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esta plataforma, pues cabe aclarar que nosotros lo vamos a utilizar de manera gratuita, pero ustedes pueden agarrar o pueden tener una mayor cantidad de, en este caso, de widgets, los cuales pues les permiten introducir más cantidad de información, ¿no? A final de cuentas, lo que tenemos en el free, yo considero que nos es suficiente para lo que vamos a estar desarrollando en esta parte de la asignatura. Y aquí me dice qué es lo que incluye los planes. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, lo que yo considero un poco más importante, pues es la cantidad de widgets que te permite por template. En este caso, la versión gratuita te permite 30 y la versión plus te permite 80. ¿Okay? Y ahí, bueno, pues aquí también te dice algunas otras cuestiones importantes que tú deberías de saber en dado caso que quieras trabajar información. Por ejemplo, el histórico, que tanto te alcanza en la cuenta free, en la cuenta plus, etcétera, etcétera. Podemos llegar desde una semana hasta 12 meses. ¿Qué puedes hacer? Si lo puedes exportar, si lo puedes importar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nosotros, les recuerdo, vamos a utilizar la versión gratuita, que nos es suficiente. Entonces vamos a ingresar a la plataforma de Blink y lo primero que deben de hacer pues es registrarse. Lo pueden hacer ese procedimiento desde Start Free. Y bueno, como en cualquier otro registro de páginas, pues es básicamente poner correos, edades, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues yo ya estoy registrado. Aquí, pues yo he utilizado Blink para hacer algunos prototipos de mi proyecto de creativo 3D,
que es la empresa que les he platicado en alguna ocasión. El caso es que pues desde aquí podemos ir añadiendo dispositivos, que sería el primer paso, y posteriormente ir añadiendo data strings o data streams, perdón, que son los que me permiten almacenar la información. Hagan de cuenta que vendrían siendo como que las variables que vamos a utilizar. Y les platico un poco acerca de esta plataforma. De este lado, el lado izquierdo, pues tenemos para que busques, para los templates, para organización, para Blink Air, que es esta parte te permite cargar el firmware remotamente. Tenemos algunas noticias, tenemos algún tour, una guía rápida, etcétera, etcétera, ¿no? Pues tenemos ahí varias cuestiones. Tenemos el apartado de configuración, en donde tú vas a colocar aquí, pues el logo a lo mejor de tu empresa, tu número telefónico, tu zona horaria, ¿ok? Las cuestiones de la facturación, hasta cuánto te permite, localizaciones, usuario, etcétera, etcétera. Todo lo que es administrativo lo vamos a encontrar aquí en las configuraciones. Y en User Profile, pues podemos ver aquí pues diferentes cuestiones. Por ejemplo, desde cuándo está registrado, cuál es tu último día que ingresaste, el modo de desarrollo. Bueno, tenemos ahí un sinfín de cuestiones. Y como siempre los he recomendado, pues utilizar el modo oscuro dentro de los entornos de programación. Entonces, podemos ingresar de nueva cuenta a los templates e ir cargando pues diferentes templates y dispositivos, ¿no? Un template, hagan de cuenta que es donde vamos a colocar eh, los widgets, véanlo de esta manera, y los dispositivos pues son todos aquellos elementos o todos aquellos piezas de hardware que nos van a permitir pues monitorear sensores, por ejemplo, manipular actuadores, o sea que el dispositivo como tal lo que va a hacer es la actuación y el sensado y obviamente el procesamiento. Y aquí en Blink lo que vamos a tener pues es visualización y control, pero conforme a visualizaciones de interfaces de usuario. Entonces podemos empezar aquí donde dice New Template. Y aquí pues podemos introducir en este caso el nombre del template. Por ejemplo, se me ocurre que vas a tener, no sé, tu casa automatizada. Entonces aquí puedes poner mi casa, por ejemplo. Mi casa. Entonces aquí eh, vas a tener todos los elementos relacionados a esa, pues a lo que vas a utilizar en tu casa. Por ejemplo, encender un foco, ver la temperatura, a lo mejor encender el aire acondicionado, encender abanicos, abrir ventanas, eh, ver otras variables como de humedad. A lo mejor si pones una alarma, puedes ver si está activa o no está activa, si tienes algún sensor de gas, o sea, puedes tener mil y un cosas y aquí lo vamos a tener en un template. Puedes tener otro template, por ejemplo, vamos a suponer que tienes automatizado a lo mejor un sistema de riego, pues ahí puedes ver en otro template puedes tener mi sistema de riego, por ejemplo, y en ese template pues poner diferentes variables, widgets que estén relacionados a lo que tienes en ese entorno. Entonces, vamos a suponer que tu aplicación es domótica y pues vas a hacer algo conforme a algo que tengas en tu casa, no sé, ¿no? Es una idea. Entonces, pones el nombre y en hardware pues vas a utilizar el dispositivo, en este caso que tengas. Y puedes ver que tenemos desde el Arduino, el ESP, el 32 y el 8266, que en ambos casos pues ya lo hemos utilizado. Tenemos por ejemplo por acá la Raspberry Pi, que en algún futuro pues les recomiendo que también se metan, se echen un clavado aquí a la Raspberry para que vean cómo funciona. Y bueno, tenemos otros dispositivos ahí. Vamos a utilizar como tal el que tenemos, que sería el ESP32. Tipo de conexiones, cómo lo vas a conectar hacia el Blink, que va a utilizar, si va a utilizar Ethernet, Wi-Fi, USB o GSM, pues ya sabemos que vamos a utilizar Wi-Fi. Y aquí una pequeña descripción de lo que va a consistir este template. Y aquí puedes poner en este template tendremos la visualización, por ejemplo, de algunas variables de nuestra casa.
por ejemplo, ¿no? Y ya pues le das hecho, aquí en Done. Okay. Y a partir de aquí, pues ya en este caso tenemos la programación básica o el template que en este caso nos permite eh, ya mandar a llamar de diferentes dispositivos los dashboards. En este caso los dashboards, ahorita los voy a mencionar, ahorita los voy a decir qué es. Son aquellos elementos o aquellas interfaces visuales, así como tal, en donde yo voy a tener mis widgets. Pero para yo comenzar a tener estos widgets, pues necesito empezar a declarar variables. Y esas variables pues las puedo declarar en data streams. Entonces aquí en data streams le vamos a dar el clic donde dice new data stream. Y aquí algunos ya me han estado preguntando que lo quieren utilizar. Yo no les recomiendo que utilicen digital ni analog, ya que como esta plataforma estaba diseñada para el Arduino, si nosotros utilizamos a lo mejor el pin digital, pues puede ser que estos pines como tal no sean compatibles al 100% con nuestro ESP32. Por ejemplo, esta nomenclatura de A0, A1, A2, esto lo vemos en Arduino. Entonces, no se arriesguen a que haya algún tipo de problema al momento de manipular la variable o de visualizarla. Entonces mi recomendación es que siempre utilicen Virtual Pin. Y adicionalmente esos Virtual Pin pues ustedes los pueden modificar desde el ESP32 utilizando MicroPython o bien desde la plataforma que estamos utilizando, en este caso de Blink o de la interfaz visual, hacia el ESP32 como tal. Entonces vamos a seleccionar Virtual Pin y aquí le podemos poner el nombre, por ejemplo, foco. Vamos a controlar foco, cuarto principal. El foco, cuarto principal, por decir algo. Incluso le podemos cambiar aquí el color que nos hace referencia. ¿Qué pin vamos a utilizar? Y como pueden ustedes observar, aquí tengo un sinfín de variables, de pines virtuales que yo puedo utilizar. En este caso del 0 al 255. Entonces vamos a utilizar el 0, por ejemplo. Tipo de dato que vamos a manipular en este pin digital, en este pin virtual. Tenemos en este caso tipo entero, tipo doble o tipo string. Recordar que si vamos a utilizar datos booleanos, por ejemplo, pues podemos utilizar el integer. Si vamos a utilizar a lo mejor un sensor que me detecte el gas, por ejemplo, que si está o no está, pues sería booleano, entonces estaríamos utilizando un entero. Pero vamos a suponer que queremos manipular o visualizar la temperatura de una habitación, pues los grados pueden ser 25.5, 25.6 y eso pues ya estaríamos hablando de un doble. Y si queremos mandar algún tipo de texto, pues ya sabemos que el string es el que nos permitiría hacer eso. Para este caso, como vamos a utilizar una variable booleana, como tal, pues vamos a utilizar un entero. ¿Qué unidades? Incluso aquí ya podemos empezar a manejar unidades. Por ejemplo, si tienes algún sensor, vuelvo al caso de temperatura, pues aquí seleccionas una unidad de temperatura. A lo mejor tienes ahí un rotoplas si quieres modificar o visualizar, en este caso el nivel, pues lo puedes poner en litros, quizá lo puedes poner con respecto a alturas, en metros, en centímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso pues ya te lo dejaría a ti que pues averigües o que selecciones en este caso alguna de estas unidades para que veas cómo influyen dentro del entorno del data stream. Muy bien. Y aquí en la parte inferior pues tenemos los valores mínimos y valores máximos que nosotros esperamos dentro de esa variable. Por ejemplo, si vamos a utilizar un foco en este caso, cuyos valores van a oscilar entre 2, pues o está apagado o está encendido, pues podemos dejar el 0 y el 1, por ejemplo. Pero supone a lo mejor que me regreso al nivel de la medición del tanque del rotoplas, pues si que sea, no sé, de 0 a
a 100 litros, a 500 litros, pues aquí ya modificarías tu Smax, ¿no? El valor que tiene por defecto pues sería la última casilla. En este caso el foco pues siempre debe estar apagado. Entonces sería 0, ¿no? Y aquí en configuraciones avanzadas pues realmente no hay que moverle nada, porque aquí podemos seleccionar una opción para invalidar en este caso en un periodo de tiempo, que es lo que va a realizar, ¿no? Por ejemplo, esto no es necesario utilizarlo como tal, entonces nomás para que sepan. Incluso aquí pues tenemos los iconos de información que aquí te explica para qué te sirve cada uno de los elementos, ¿no? Y tenemos otra opción aquí, que esta sí es importante, dice sincronizar con el último valor en el servidor cada vez que el dispositivo se conecta a la nube. Aquí como tal, quizá no sea recomendable en este momento marcarlo, ya que pudiera ser que al momento de realizar la sincronización pues ocurre algún fallo. Entonces es mejor que nosotros, en lugar de que sincronicemos desde la aplicación, tener un respaldo dentro de nuestro dispositivo, en este caso el ESP32, en lo que sería la memoria EEPROM, ya que esa memoria pues al momento de reiniciar el ESP32 pues seguiría con el valor que almacenamos en ese registro. Entonces ahí ojo con eso, porque pues en internet no hay nada estable en algunas ocasiones, entonces pudiera ser que no sea recomendable, ¿no? Y bueno, pues tenemos estos dos, algo que respecta a los charts y algo que respecta a los reports. Vamos a suponer que ya está todo bien configurado, le vamos a dar donde dice crear. Vamos a crear otra variable, en este caso, otro virtual pin. En este caso a lo mejor vamos a ponerle aquí temperatura. La vamos a almacenar en el V1 y la vamos a poner a lo mejor doble. Entonces aquí podemos poner el valor máximo y el valor mínimo. Vamos a suponer que nuestro rango de temperatura va a oscilar entre menos 10 grados centígrados y 60, por decir algo, ¿no? Estamos exagerando, pero pues pudiera ser que en algún lugar pues esto sea cierto, ¿no? Las decimales que vamos a utilizar, en este caso yo considero que 2 decimales es suficiente para la temperatura. Y el valor por defecto, pues aquí como tal, pues sabemos que en nuestra región no hay una temperatura que sea consistente a lo largo del año. Pero tú pudieras poner a lo mejor la temperatura ambiente, ¿no? 23, 24 grados Celsius. Entonces le vamos a dar crear. Y ya tengo dos variables, el foco del cuarto principal y la temperatura. Podemos irnos directamente a Web Dashboard, ¿okay? Y aquí introducir pues esos data streams que acabamos de generar. En este caso, por ejemplo, si hablamos del foco, pues podemos utilizar este switch. Entonces, venir y arrastrar y colocarlo dentro del entorno. Entonces, cuando yo coloque un widget, inmediatamente antes de que se me olvide, me voy a ir a las configuraciones. Y aquí lo que vamos a colocar, pues primero sería el foco, ¿no? El título, perdón, foco. Y dentro del data stream, pues vamos a seleccionar el elemento que va a estar relacionado a este widget. En este caso, pues sería el foco, ¿no? Y vamos a darle save. Y para el caso de la otra variable que sería la temperatura, pues pudiéramos buscar a lo mejor esta de label. ¿Sí? Esta de label que aquí me permite en este caso, pues colocar un valor. Y bueno, lo asignamos con el correspondiente y le damos en save. Listo. Muy bien. Y para la cuestión del mobile dashboard, ojo aquí, ¿no? Algo antes de que se me pase. Dentro del entorno del web dashboard como tal, no lo veríamos en tiempo real. Vamos a ver en este caso las modificaciones dentro, por ejemplo, en este caso, dentro de la última hora, dentro de 6 horas, 1 hora, una semana, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con esto. Mientras que en el mobile dashboard sí lo veríamos en tiempo real. Y aquí me da los pasos que debo de seguir. Me dice que abra en este caso blink.app
que me ingrese con mi cuenta, que me cambie el modo de desarrollador y que encuentre el template o seleccione el template que estoy utilizando aquí. En este caso sería mi casa. Muy bien. Vamos a ver cómo funcionaría. De una vez, vamos a programarlo ahí. Pero antes tenemos que dar aquí clic donde dice Save and Apply, para que todo lo que hemos hecho pues lo guarde y los data streams me aparezcan, en este caso en el dashboard que voy a colocar en el celular. Ok, bueno, para eso entonces pues ya una vez que ustedes hayan descargado la aplicación y que se hayan logueado, pues van a tener una ventana o una pestaña o la aplicación así como tal que vemos aquí, en donde ustedes pues van a tener que hacer lo siguiente, que vamos a ir les diciendo. Van a dar clic donde dice Add New Device. Entonces aquí me van a salir 4 opciones: conectar por Wi-Fi, escanear código QR, inicio rápido de dispositivo, y el último es el que vamos a seleccionar, donde está la manita, porque me dice manualmente From Template. Como ya creamos un template, pues es conveniente que en base a ese template pues coloquemos en este caso el dispositivo. Vamos a darle ahí. Y aquí me van a salir las dos opciones, Quick Start Template o mi casa. En este caso vamos a seleccionar el que ya generamos, que sería mi casa. Y le vamos a dar aquí en la parte de abajo donde dice crear. En este caso pues yo ya tenía algo preparado. Vamos a volver a comenzar aquí para que ustedes también lo hagan. Entonces a ustedes les saldría algo así como esto. Entonces aquí lo primerito que deberían de hacer pues es dar clic en el más. Y aquí en el más vamos a tener los diferentes widgets. ¿Ok? En este caso vamos a seleccionar los que se asemejan a los que colocamos en el web dashboard, que sería el foco, por ejemplo, y la de temperatura. Entonces vamos a seleccionar un botón que me permita manipular lo del foco. Y vamos a seleccionar, en lugar de en este caso, un value, vamos a seleccionar un gauge. ¿Ok? Entonces aquí podemos manipular la ubicación y el tamaño. Por ejemplo, este gauge yo lo voy a bajar y lo voy a colocar aquí abajo. ¿Ok? Y lo podemos hacer más grande, por ejemplo. Lo mismo podemos hacer con el botón. Lo dejamos presionado, aparecen los circulitos verdes y como en otro software de edición, pues lo colocamos así. Ahora, ¿cómo le asigno yo el data streams? Recuerden los data streams que generamos hacia los widgets que tenemos aquí en el dashboard en este caso, del celular. Vamos a presionar sobre ellos y aquí, en donde dice data stream, pues yo voy a seleccionar aquel data stream que esté, en este caso, el que queramos nosotros para ese widget. Vamos a seleccionar foco cuarto principal. Y aquí, por ejemplo, en título le podemos poner foco. Le damos hacia atrás y ya quedó guardado. Para el de abajo, misma historia, seleccionamos, pulsamos, le damos clic en la flechita verde, asignamos temperatura y aquí le vamos a poner solamente temp. Vamos a escribir todo y regresamos. Ya tengo asignado ahí, en este caso, los dos data streams hacia mi widget. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora ya como tal? Bueno, tenemos que buscar un token de autentificación, así como lo hacíamos con Telegram. ¿Dónde vamos a encontrar ese token aquí? Bueno, nos vamos a dar clic donde dice Search. Y vamos a seleccionar el dispositivo, en este caso mi casa, ¿no? Que es el dispositivo creado gracias al template. Una cosa es el template, ojo ahí, y otra cosa es el dispositivo. Entonces no se vayan a confundir. El template es una cosa, el dispositivo es otra. En el dispositivo es donde vamos a encontrar el token de autentificación. Y para eso nos vamos a ir a la tercera pestaña que dice Device Info. Y aquí en Device Info me da una especie como de pseudocódigo, si lo quieren ver de esta manera. Y el último dato es el que tenemos que copiar. ¿Okay? Lo vamos a copiar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar a continuación? Vamos a irnos a Tony. ¿Ok?
Aquí ya les tengo preparado yo lo que vamos a ver. Aquí en Tony como tal, pues tendríamos que primero bajar la librería que nos permite en este caso hacer la conexión con el entre Tony y el Blink o entre MicroPython y Blink. Y esa librería como tal, pues aquí la tenemos. Les voy a mandar el enlace. Entonces, se las voy a poner aquí para que vean cuál es. Y pues el enlace lo voy a colocar en la descripción del video como siempre. Cuando yo chequé la última vez, había dos librerías. Vamos a seleccionar la librería que sea compatible con la nueva versión de Blink. Porque hace, vamos a ponerle fecha, hace 2 años, Blink tenía como que otra aplicación. Entonces, de repente, pues dijeron, no, pues sabes que ya no vamos a utilizar esa aplicación. Y según dice ahí en la misma aplicación, te advierte que pues todo eso que tú tienes ahí se va a borrar. Entonces tienes que migrar a la versión 2.0 de Blink. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Si siguen este procedimiento que yo les estoy dando, no van a tener ningún tipo de problema. Entonces aquí ya me dice, miren, nota, esta librería has been updated for Blink 2.0, que es la versión actual. Entonces vamos a utilizar la que sea de esta, supongo yo que de este ucraniano, miren. Entonces, esta versión es la que vamos a utilizar. Tenemos esta otra, ok, pero esta otra no es compatible con la versión 2.0. Entonces, ni la volteen a ver. Vamos a utilizar esta de aquí. Y como siempre, obviamente, pues tenemos que estas dos, en este caso, archivos, pasarlos directamente hacia nuestro ESP32. Y vamos a trabajar 3 ejemplos que yo considero que son los primordiales, los esenciales que ustedes deben de saber. Obviamente estos ejemplos están editados conforme a nuestro ESP32. Y como siempre, una vez que nosotros importemos, en este caso, el módulo de Blink, BlinkLib se llama en este caso, pues también vamos a importar el módulo de network, que es el que me permite conectarme a internet. En este caso, pues por si en algún momento ustedes van a utilizar la librería Time, pues ya saben cómo importarla. Generamos lo mismo de siempre, DoConnect, me conecto a mi red y con la contraseña, en este caso que coloqué ahí, jalamos la función DoConnect para que se conecte y aquí donde dice Blink Out es donde vamos a modificar este parámetro y vamos a pegar el parámetro que nos arroja la plataforma, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, en este programa lo que hará es, primero vamos a empezar con un número n igual a 0 y posteriormente ese número irá incrementándose. En este caso, la función virtual_bright tiene de argumentos el pin virtual, en este caso la variable virtual, que sería el v0. ¿Ok? Si yo aquí le coloco v1, perdón, si le coloco 1 sería v1, v2, v3, v4 y así sucesivamente. En el foco teníamos el v0, vamos a colocarle v0. O por ejemplo, este lo vamos a utilizar para el de temperatura, que sería el v1. Entonces, ustedes, por ejemplo, pudieran poner una variable aquí que la temperatura, por ejemplo, sea el v1, ¿no? Entonces, vamos a colocarle así. Y esto vamos a decir que el valor de la temperatura está en v1. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, virtual pin de temperatura. Entonces así ya sería más fácil. Y el siguiente valor o el siguiente argumento pues es lo que vamos a colocar en ese virtual write. En este caso recuerden que el bp-temp, que significa 1, corresponde al v1. Por lo tanto lo tendría que poner en el gaucho. Vamos a ver si es cierto. Ejecutamos aquí el script actual. Si todo va bien, pues se conecta a la computadora. Bueno, se conecta a la red. Se conecta a Blink. Y
vamos a esperar a ver si funciona. Vamos a ver si el internet está habilitado. Sí. Ahí está, miren, ya está jalando. 24, 25, no lo habíamos actualizado. Entonces, como pueden ustedes observar, pues ahí va, ¿no? Y bueno, pues esta sería una manera de manipular desde Tony, o sea, desde MicroPython, un widget en Blink. Aquí estamos modificando, estamos escribiendo el valor. Si yo presiono aquí, por ejemplo, el de arriba, pues no va a pasar absolutamente nada, ya que no hay relación entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, aquí va a llegar al 60, que es el tope máximo. Sin embargo, pues este va a seguir contando. Y vean, ya del 60 pues ya no pasa. Entonces nosotros tendríamos que darle un mayor rango a esa variable para poder que me acepte el resto de valores. Pero, pues por ejemplo, la temperatura nunca va a llegar a más de 60 grados en una habitación, en un cuarto. Entonces hay que usar un poco la lógica. Aquí solamente estamos viendo cómo manipular, en este caso, pues un widget directamente desde MicroPython. Vamos a volverlo a iniciar. Tiene que empezar otra vez en cero. Y ahí está, subiendo el valor. Incluso lo podemos empezar a menos 10, por ejemplo, para que sea como el que tenemos aquí en el widget. E irá subiendo desde menos 10 hasta 60. Ok, ahí lo vemos. Bien, entonces es así como ustedes tienen que hacerle para, en este caso, modificar un widget. Aquí, nada más como, en este caso, como nota, pues tendríamos que ejecutar en este caso el blink. Y en la función virtualWrite, les recuerdo, lleva de argumento el pin virtual que vas a modificar y el valor que le vas a asignar. ¿Okay? Entonces sería la modificación de un widget. Vamos a darle a detener y nos vamos a pasar al siguiente ejemplo. Misma historia, vamos a ocupar este token de autentificación. Nos vamos a pasar acá. Y este lo que me permite es leer desde un widget un valor. En este caso, pues misma historia, nos conectamos, hacemos exactamente lo mismo, registramos. Y aquí, recuerden que este de arroba ya lo hemos utilizado en videos anteriores. En este caso ya sabemos para qué nos sirve, ¿no? Las funciones decoradoras. Entonces, en este caso le estamos diciendo que vamos a registrar el manejo de un pin virtual. En este caso sería para el foco el V0. Ok. Y bueno, pues aquí estaríamos escribiendo el valor del V0. Aquí lo tenemos. Vamos a darle ejecutar. Se conecta. Entonces cuando yo empiezo a colocarle aquí valores, vean que ahí me los está dando. Por ejemplo, si yo, ahí está en 0, ¿no? Si yo presiono el botón, cambia a 1. Si lo dejo presionado, por ejemplo, no me da rebote. Entonces esto es importante de mencionar. Y bueno, ahí lo tenemos. Y así es como ustedes modificarían un valor. Por ejemplo, aquí pudieran asignar otra variable, a lo mejor el V1, y ver de qué manera modificarlo con un slider, ¿no? Eso ya se los dejaría a ustedes como tal. Vamos a darle aquí en detener. Y aquí, ¿qué podemos mencionar? Pues que hay que colocar en este caso, entre las comillas dobles, pues el virtual pin que vamos a modificar o que vamos a leer en este caso. En este caso, pues sería el V0. Y ya el ejemplo final que les traigo, pues es la sincronización de los widgets. En este caso, ¿qué pasaría si yo quiero saber el valor como tal? En este caso, la sincronización en el que se quedó, ¿no? Porque hay otro tipo de sincronización que ya les mencioné en en los primeros minutos del video que no nos servía para el caso de nosotros. Aquí va a agarrar los valores directamente desde la aplicación. Tenemos otra función de decoración en este caso y ya ustedes deben de saber que el asterisco después de una variable o de un número, en este caso de v,
significa que va a agarrar todos los argumentos posibles. En este caso, pues aquí lo que se trata es que tú veas qué valores tienen los widgets cuando lo ejecutas por primera vez. Entonces, si yo ejecuto este script, se va a conectar y aquí me va a dar los valores de los widgets que son en este caso importantes de leer, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, el de temperatura, que estaríamos hablando que serían 32. Y bueno, pues así es como funciona en este caso la sincronización. Aquí pudiéramos poner, por ejemplo, vamos a ver 0 y el 1, que son los que tenemos aquí, y volvemos a ejecutar. Y ahí está, miren, el valor del 0 es 0 y el otro es 32. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto, pero ahora lo dejo presionado, si hace buena sincronización, pues me dirá que ahora es 1, 32. Y ya si lo vuelvo a seguir presionando, pues vean cómo va cambiando el V0. Y bueno, pues esto es lo que respecta a la utilización del Blink. En la primera parte vimos cómo escribir sobre un widget, en la segunda cómo leer de un widget y en la tercera cómo hacer la sincronización. Cualquier duda o comentario, pues ya saben, no duden en mandarme mensaje y pues ahí los veo en la siguiente clase.